hola. Bienvenidos a este nuevo programa. El día de hoy de una manera atípica, porque sé que están viendo la pantallita dividida. Está por un lado Sil, estoy por otro lado yo. Así que estamos como en dos mundos paralelos, casi que transmediático, ¿no? Ahí no te escucho nada, como siempre con las dificultades técnicas. Fíjate, Sil, el micro, pero si no yo voy introduciendo, comentando por qué estamos así el día de hoy. Bueno, resulta que, como ustedes sabrán, la comunicación, esto de las redes sociales, a veces se nos dificulta un poco estar de manera presencial, ¿no? Y gracias a este maravilloso invento del Zoom, estamos de esta manera como un poco dividida. Me parece que ahí te escucho un poquito. ¿Me escuchás? Perfecto, ahí estamos. All the night. Bueno. Bien. Ahora sí, hola. Ya se me hacía raro no escucharte, che. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Bueno, hoy no pude estar ahí presencialmente, pero como decías, gracias a la tecnología estamos juntos para encarar un nuevo Voz al Mundo. Totalmente. Aparte, un Voz al Mundo bonito, distinto. A mí me gusta porque tenemos invitados muy especiales. Hoy es un programa también distinto, diferente, porque te vamos a tener a ti desde tu casa, vamos a tener un invitado presencial y además el video de una entrevista muy divertida. Sí, exactamente. Pero antes de que te cuente sobre la entrevista, ¿qué te parece si recordamos para todos los que se están sumando a nuestra transmisión que esta semana vamos a tener el segundo encuentro sincrónico para trabajar con todos los que están participando una temática clave para el desarrollo de estos relatos digamos, relatos transmedias, relatos para este concurso Voz al Mundo. ¿No es cierto, Fernando? Claro, porque aparte, y es algo que quizás no hemos mencionado demasiado, tuvimos una convocatoria exitosísima, o sea, mucha gente se conectó al lanzamiento, digamos, para otro tipo de escuelas en Voz al Mundo, y se inscribieron más de 100 personas al proyecto. Entonces, con lo cual, esto de lo que está hablando Sil, que va a ser este sábado, que vamos a hacerlo, me parece que es a las 4 de la tarde, hora de Argentina, ¿cierto? Así es. Exacto. A las 4 de la tarde. 2 p.m. de Colombia, 2 p.m. de Ecuador, porque tenemos gente que se ha inscrito de varios países y vamos a estar compartiendo con estas 100 personas mucho más de lo que se trata lo transmediático, porque van a ser varios encuentros cada 15 días. Bueno, y en ese encuentro planeamos contarles cómo pensar el proyecto paso a paso, pero también ver varias ideas de proyectos transmedias que se pueden, copiar o tomar como referencia para los relatos que ustedes se estén imaginando. Así que no se lo pierdan, es a las 4 de la tarde. ¿Es arancelado, Fernando? No, totalmente gratis. Todo es gratis con nosotros, ¿sabes? Todo es gratis. No, claro que sí, porque Voz al Mundo es un proyecto que busca colaborar en el desarrollo de estas competencias, así que lo único que tienen que hacer es escribirnos para que les podamos mandar el enlace y se puedan sumar al Zoom. Nos escriben a info@learningteam.net o si no, contacto @familia y mente, pueden escribirlo por correo o nos mandan un mensajito en las redes sociales, nos escriben que se quieren sumar y por supuesto está abierto a todo lo que ustedes quieran. Bueno, ahí también en el Zócalo tienen la red social de Voz al Mundo, también nos pueden escribir por ahí. Así que en algún lado nos van a encontrar si tienen muchas ganas de sumarse, tienen un ratito el sábado, los esperamos para poder, integrar esta red de personas que están trabajando en estos relatos transmedios. Ok. Bueno, ahora sí, Fer, si te parece, vamos a nuestra primera sección. Vamos a la primera y explicamos una cosa, porque como va a ser distinto, que no lo sientan como tan raro, hicimos la entrevista antes, entonces con lo cual van a verla en toda la pantalla. Primero hacemos la introducción nosotros y les explicamos un poquito. Ahora sí, vamos. Relato en acción. Bueno, esta mañana de feriado estamos con Marisa Conde. Muchas gracias, Marisa, por este momento que te tomás para compartir con nosotros.
Marisa da clases en muchas universidades, así que los miércoles, que es el programa, no podía estar en vivo, así que nos hicimos este ratito para charlar. No necesita que la presente, pero voy a decir que es docente especialista en educación y videojuegos, es miembro del equipo del máster en videojuegos en la Universidad de Valencia, especialista en tecnología educativa, es profesora de informática y sobre todo, y lo que más me apasiona a mí, es una persona súper inquieta, muy creativa, siempre está pensando propuestas nuevas, así que es un placer poder charlar con ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Marisa, hoy el tema que nos convoca es poder pensar relatos que se salgan del entorno concreto en el que estamos y se puedan trasladar a otros espacios, como puede ser pensar un relato que incluya alguna instancia de realidad aumentada. ¿Qué es esto de la realidad aumentada? Bueno, la realidad aumentada lo que pretende es poner, o sea, trabajar, por un lado, la realidad que tenemos y superponerla con otras capas que las podemos ver, bueno, con unos lentes especiales en general, porque de otra manera no la podríamos ver, aunque, bueno, hay otras herramientas en la computadora que las podemos instalar y podemos trabajar también. Bueno, eso es, digamos, sintetizando el concepto de realidad aumentada, ¿no? Hay personas que, bueno, por ejemplo, que interpretan como realidad aumentada el código QR, y el código QR es otra cosa, no es realidad aumentada. Ay, ¿cómo lo podríamos definir? Claro, porque lo que es, mira, yo tengo acá, espera que esto se quiere sacar. Esto, por ejemplo, son marcadores, acá, marcadores de realidad aumentada, ¿sí? Ajá. Esta herramienta es una herramienta gratuita que funciona con una aplicación. Vos te podés descargar este cubo y armarlo. Y cuando vos enfocás, hay diferentes áreas. Entonces podés trabajar desde biología, con ciencias naturales, con el cuerpo humano, en la historia. Bueno, ya hay como modelos. Lo interesante de esto es que cuando vos decidís con qué trabajar y vas girando, digamos, la imagen que vos tenés generada por esta realidad aumentada, gira de la misma forma. O sea, podés ver un cuerpo con todos sus perfiles, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, quiero ver el cuerpo humano o el aparato circulatorio, por decirte, porque en realidad tiene muchos modelos ya desarrollados. Y bueno, en la observación, yo pienso en un trabajo, no soy de ciencias naturales, pero yo pienso en la riqueza de la observación de un objeto de esta manera y trabajarlo en una propuesta que hace el docente en función de ese cuerpo que puede ver el estudiante y que lo ve de una forma natural, ¿no? Cercana, claro, como si estuviera inmerso ahí. Tal cual. Y, o sea, requiere, primero, bueno, otras competencias, y después lo que requiere es pensar otro tipo de trabajos, ¿no? O sea, entonces, yo digo que cuando uno utiliza, primero, bueno, justamente la planificación, saber qué quiero que hagan, cuáles son mis objetivos de aprendizaje. Y cuando tengo eso en claro, busco la herramienta, y la herramienta ver las posibilidades que brinda y, en definitiva, cómo pueden ellos generar conocimiento con esa herramienta. Es muy interesante y, bueno, ya te digo, tiene como muchas categorías que uno puede utilizar, ¿no? Esta sería como una forma sencilla. Yo he trabajado, por ejemplo, con GoSpaces, que también es un entorno, no es realidad aumentada, ahí es realidad virtual, que también es otra diferencia, ¿no? No es lo mismo. Y ellos... Claro, no es traer, digamos, algo a nuestro mundo físico, sino al revés. Nosotros sumergirnos en un mundo virtual, ¿no?
Claro, tal cual. Y en eso, por ejemplo, yo los trabajaba con chicos de quinto año. Yo cuando estaba en escuela media, no lo estoy ahora, trabajaba con emprendimientos. O sea, toda una cuestión, ellos desarrollaban un producto o un servicio durante el año, con diferentes, o sea, incursionaban en el uso o sea, diseñaban diferentes objetos o diferentes propuestas que tenían que ver con su emprendimiento, pero en función de pensar como fuera de la caja, ¿no? Entonces, una de las cosas que ellos hacían era presentar su empresa, entre comillas, o lo que ellos querían desarrollar porque todo esto era en un modo, digamos, exploratorio, ¿no? Claro. No llevaban a cabo el servicio o el producto, no lo materializaban, sino que era todo una propuesta de planificar, de pensar y cómo lo harían y demás. Y una de las cosas que yo les pedía era cómo presentar su empresa en un espacio como ese. Y era muy interesante lo que ellos hacían, ¿no? Porque justamente ya veníamos trabajando, ellos tenían todo el recorrido de lo que fueron pensando, las diferentes etapas de este emprendimiento, y ahora estamos trabajando con lo que sería el marketing, la difusión, y cómo lo harían en esos entornos. Un entorno donde uno cuando entra puede ver como en exposición su propuesta, sus productos. Ellos lo que hacían era, o algunos tomaban su oficina, cómo sería, los sectores, o sea, pensaban su empresa. Otros, que si era de producción, lo que hacían era colocar las diferentes secciones que tendría la empresa, ¿no? Es decir, la parte administrativa, la parte propia de producción, la parte de diseño. O sea, ellos imaginaban en ese entorno cómo sería el emprendimiento si lo llevaran a cabo, si lo materializaran. Entonces era muy interesante ese tipo de cosas. Ejercicio, claro, exactamente. Y también, digamos, puesto en marcha, realmente es, digamos, interesante ver o pensar qué llegada puede tener un emprendimiento expuesto de esa forma, ¿no? Hubo hasta algunas cuestiones, por ejemplo, algunos chicos que han desarrollado, a partir de lo que trabajamos, han desarrollado su emprendimiento. No fueron, pero que lo concretaron. Claro. No te digo que fueron muchísimos, pero ya nomás uno siente una satisfacción cuando vos lográs que lo que estamos trabajando en el aula trasciende el aula y realmente involucra a la familia también, ¿no? Totalmente. Y digamos, esto que nos estás contando de poder pensar en este universo virtual, cómo poner un negocio o cómo mostrar una propuesta de un emprendimiento, ¿qué tan lejos está de la propuesta de un metaverso? ¿No es bastante cercano a lo que nos propone el metaverso? Sí, porque es una representación de la realidad, de lo que propone el metaverso. Hay otras herramientas que uno puede indagar. Mozilla tiene un entorno que es gratuito, experimental, para que porque todo esto, primero hay que animarse a meter mano y ver las posibilidades que tiene, ¿no? Y después con una planificación, ¿no? En mente, bueno, ver cómo lo puedo utilizar, pero primero va la planificación, porque por ejemplo GoSpaces primero comenzó como una herramienta gratuita y después pasó a pago y imposible para nuestros bolsillos docentes argentinos, pero eso pasa con muchísimas herramientas, que uno se casa con la herramienta y después ya cambian los formatos de uso y te quedas con un montón de material producido que después no lo puedes utilizar. Pero igualmente yo hablo de la indagación, uno tiene que indagar en herramientas, en las posibilidades, bueno, y claramente capacitarse. Porque digamos que también, o sea, van cambiando la modalidad de uso de esas, pero van a ir apareciendo otras. Entonces, al indagar uno ya empieza a entender la lógica de las próximas también, ¿no? Pasa como cuando empiezas a programar, ¿no?
uno empieza a entender la lógica de la programación, cómo funciona, y después el migrar a otro lenguaje es más sencillo, porque vos ya entendés cómo funciona la cosa. Totalmente. Ahora, vos sabés, Marisa, que yo estoy fascinada con lo que estamos charlando, pero me pongo en los zapatos de un docente, no sé, de la escuela primaria o un docente de lengua, ¿no? De la escuela secundaria y dice, no, bueno, esto no es para mí. Sin embargo, yo creo que todos estos son espacios, universos que nos invitan a contar, ¿no? Y al principio decías que el código QR, que es bastante usado en proyectos, digamos, para generar estas capas que mencionabas en la escuela, es una forma también de hacer un primer ensayo fácil, ¿no? Muy accesible. ¿Qué otras recomendaciones les darías a ellos, a esas personas que no son muy tecnológicas y que, digamos, de todas maneras están convocadas a ser parte de un proyecto en el que ensayemos con distintos espacios virtuales o, sí, virtuales para enriquecer relatos? Sí, seguramente el código, y bien lo que decís, no es realidad aumentada, pero permite hacer una serie de, digamos, de iniciarse en esto de conectar el entorno con lo que sería la web, sin estar en la computadora, ¿no? Con un celular y demás. Yo digo, he trabajado, por ejemplo, en experiencias con docentes de matemática y que los estudiantes armaban desafíos matemáticos, ¿sí? Entonces, esos desafíos los diseñaban, porque existían avatares, había toda una cuestión de diseño, y lo transformaban en un código QR. Esos códigos QR se imprimían y se pegaban en la escuela. Y se hacía una competencia por curso, ¿sí? O sea, ellos no podían participar, estaban excluidos, pero claro, invitábamos a los demás cursos a descifrar esos ay, no me salió ahora. Desafíos, esos acertijos. Claro, lo que hacían era en equipo resolver estos acertijos. Y sumaban puntos por curso, o sea, no era una cuestión individual, o sea que, y bueno, y de premio le damos, porque esto se hacía cerca de noviembre, por ahí, una caja de helados. ¡Ay, qué rico! Buenísimo. La zanahoria para que trabajasen. Pero también hemos hecho proyectos con profesor de historia que tenía que ver con los monumentos, por ejemplo. Viste que los monumentos les falta a veces información, está solamente la placa, pero digamos que no está todo el trabajo de dónde vienen. Lo hemos hecho con él y con calles. ¿De dónde vienen esos nombres? En el barrio. Ah, súper interesante. Sí. Bueno, eso direccionaba a un sitio web que habían hecho los estudiantes porque trabajaban en grupo y estaba validado por el profesor de historia. Ese fue un proyecto que acercamos al municipio, ¿no? Para que se pudiesen hacer estos códigos y ponerlos en las estéticas, ¿no? Porque vos querés saber de dónde viene el nombre de la calle, vos enfocándolo con el celular podías acceder a una breve historia del nombre de esa calle. Entonces, es decir, uno dice, tiene múltiples usos, mientras nosotros pensemos justamente la forma de que lo vamos a utilizar. Totalmente. Esto me quedo con esto y lo resalto porque me parece interesante, ¿no? Estamos a lo mejor dentro de la escuela muy exigidos por implementar herramientas, pero que nunca, digamos, sea digamos, la herramienta quien condicione nuestra propuesta pedagógica, ¿no? Sí, perfecto. Mismo si uno lo piensa, en las escuelas hay coros, en las escuelas, o sea que uno lo puede pensar con las diferentes disciplinas. Entonces, yo tengo el coro de la escuela, que de pronto un ensayo o una función, bueno, eso yo lo grabo, está subido a YouTube u otro entorno de video, y hago el código QR y difundo, por ejemplo, lo que hace en esa área la escuela, ¿no? Claro, a los totalmente. padres.
en general, por eso digo, tiene muchísimas, o si uno piensa en un libro, ¿no? Con o sea, hablo de un texto mismo, un folleto, que de pronto están insertos, códigos QR que me expanden esa información y me llevan a otros lugares y me hacen viajar, ¿no? Con una intención así de recorrido. Así que no hay que pensar justamente cómo enriquecer, ¿no? Y cómo utilizarlos. Yo mismo en proyectos, por ejemplo, las salidas escolares, suponete, donde vos tuvieses un código QR para la ficha del estudiante, que accediera a los docentes. Y bueno, tenés que, les pasa algo y bueno, esa información de que es alérgico, ¿no? Todas esas cuestiones que hacen a la salud de los estudiantes, bueno, tenerlo en un código QR y que, por supuesto, bueno, con cuidado con una contraseña, ¿no? El acceso me refiero, que el docente o el médico que asiste a ese chico pueda tener esa información básica de salud. Claro, sin necesidad de llevar biblioratos o mucho papel. Buenísimo. Bueno, entonces, digamos, sí sería una recomendación que quienes no se hayan animado nunca a acceder a estos universos, prueben, por ejemplo, con estas herramientas que son fáciles, son accesibles, son cada vez más comunes, ¿no? Para empezar. Bueno, Marisa, un gusto realmente. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y bueno, seguimos hablando seguramente en otro momento. Un beso, gracias. Ok. Llegamos, estamos de vuelta nuevamente después de un tiempito. Espero que les haya gustado mucho la entrevista. ¿O qué opinas, Y un Silvia? poco de musiquita. Sí. Claro. Una música muy tropical para este clima de calor que está haciendo. Yo me vine así y te digo que me estoy asando. Bueno, pero también hay bastante vientito, así que no hay que descuidarse. Vamos a ver qué nos dice Facu entonces ahora, ¿no? Después de esta entrevista, Marisa, que me pareció súper interesante, Facu nos tiene que cumplir la promesa de la semana pasada, que era cómo profundizar en las búsquedas de información, ¿te acordás? Claro que sí. A ver si él se acuerda. Vamos a ver qué pasa con él. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ¿Cómo vos qué trata tal? esta primavera que un día nos da frío, otro día nos da calor? ¿Todo ¿Viste? tranqui? Bueno, me alegro. Bueno. Hoy vamos a hablar sobre la selección de la información, que era un tema que les había prometido la semana pasada. Y la voy a comenzar como le gusta a Fernando. A ver. Con una historia. Dale. Comparto pantalla. Hoy no vamos a ver una aplicación en concreto, sino vamos a ver un poquito del buscador. Resulta que hace mucho tiempo una docente le dice a los alumnos: vamos a buscar información sobre San Martín y vamos a hacer una composición sobre nuestro prócer, San Martín. Mirá que yo no sé mucho de San Martín, a ver si y lo que aprendo hace hoy. su alumno es ir a la primera entrada del Google. Busca su información, ve San Martín, listo, se mete. Typical. Qué barbaridad. Pero Un montón de cosas. La profesora quería a José de San Martín. Bueno, este chico se metió en la localidad de San Martín y hace una hermosa monografía de la localidad. La localidad de San Martín. Que San Martín confundió el caldo con las tajadas. El libro, se ocupa de sus mayores, no. ¿cierto? Tiene un nuevo sistema de turnos para la licencia de conducir, etc. Bueno, el chico se saca un hermoso 1. Obvio. A pesar de que hizo un trabajo hermoso, completo y profundo sobre San Martín. Pobre chico. De eso se trata lo que vamos a ver hoy. Esto es una tragicomedia. Cómo seleccionar información, ¿no es cierto? Cómo buscar información segura y pertinente de lo que nos están pidiendo. Esto tiene que ver mucho con el trabajo que hacemos acá en Voz al Mundo, ¿no es cierto? Sobre todo el trabajo que hacen nuestros oyentes y participantes. Primero que nada tenemos que tener criterios propios de búsqueda. Si nos piden hablar sobre San Martín, tenemos que al menos echar un vistazo de que estamos hablando sobre el San Martín correcto. Claro. Que no es la como Municipalidad primera de San Martín, no es el Partido de San Martín, no es San Martín de Tours, no es el Club San Martín, sino que es justamente nuestro querido José de San Martín. Está bien. A eso se le llama criterio personal de búsqueda. Pero después, nuestro querido buscador, ya sea Google, ya sea Firefox,
o Edge, como se llama ahora el viejo Explorer, tienen sus herramientas de búsqueda. Y algo que nos parece trillado puede ser novedoso para una persona que no está acostumbrada a hacer búsquedas. Tenemos para buscar por idioma, tenemos para buscar importantísimo, por fecha, tenemos para buscar la frase exacta. Si yo pongo San Martín General, seguramente cuando yo busque la frase exacta, me va a sacar a la Municipalidad de San Martín y me va a aparecer directamente José de San Martín. Cosas específicas. Y si yo lo que quiero buscar no es información de primera mano, tengan en cuenta que lo primero que aparece casi siempre es Wikipedia. No es una fuente fidedigna. No es una fuente muy confiable. Es una fuente como para un primer acercamiento a un tema. Por lo menos es lo que yo le digo a mis alumnos. Sí, sí. Si yo quiero buscar imágenes, esto es algo que ya habíamos visto un poquito la semana pasada. Me voy a imágenes. Miren qué hermosas imágenes de nuestro general. Si yo quiero buscar videos, seguramente me van a aparecer algunos lindos documentales sobre San Martín. Miren, ¿ven? Entonces, me gusta. Un criterio de selección de búsqueda y la ayuda que nos brinda, una ayuda muy importante, el buscador Google. A ver si lo hacemos con otro buscador. ¿Qué pasa? Nos habían comentado de uno alguna vez en ciberseguridad, pero no me acuerdo cómo se llamaba, Por eso la gente usa más Google que Edge, porque es más rápido para abrir. Yo por lo general a Edge lo uso para todo lo que tiene que ver con abrir PDFs. San Martín. El que nos dice hoteles en San Martín. Miren, ven, como no está totalmente preparado para nuestras búsquedas, quizás más tarde nos aparece primero hoteles en San Martín y encima en inglés, ¿no es cierto? Pero también tiene de alguna forma sus herramientas de búsqueda. Buscar con una imagen, buscar con la voz. A ver. ¿Con la voz? Lo puedo hacer desde el celu, ¿no? Con la voz, creo. ¿qué es lo que nos aparece? Permitimos. San Martín. No, pero con esa voz fingida, te habrá entendido. Pone voz de locutor ahora. Y acá nos aparece nuestra búsqueda sobre San Martín. Es exactamente la misma. Guía de trámites. Bien, esto es un pequeño vistazo a lo que sería una búsqueda con criterio en Internet. Ok. Para terminar, la semana que viene vamos a hablar sobre un poquito de seguridad informática, de lo que se habla mucho. Me gusta, pero que como se habla mucho, uno termina perdiéndose. Así que bueno, espero que estén bien, que les haya gustado mi pequeña historia y nos vemos la semana que viene. Dale. Hasta luego. Chau. Hasta luego. Me gustó, me encantó la historia. Sí, tragicomedia esta está... Pero además, Fernando, vos sabés que es muy común que los chicos busquen y lo primero que encuentran es lo que ponen en sus trabajos. Y totalmente. La verdad es que es cierto que no tienen estos criterios de selección y tampoco, digamos, ven qué tanto peso tiene esa información que seleccionaron. Así que venimos insistiendo mucho en esto porque es muy importante. Claro. Aparte, porque a veces también los trabajos que mandan es como para llenar horas cátedra. Entonces quizás también por eso agarran cualquier cosa inicialmente. Creo que también hay que trabajar sobre esa situación. Que es justo de lo que vamos a hablar el fin de semana, aparte. De toda esa selección de la información, de todo lo transmediático. Va a estar bueno, no se lo tienen que perder. Ha sido mucha publicidad. Sí, los esperamos. Bueno, ¿y ahora dónde vamos? Vamos a la tanda, vamos a dar un segundito más para que venga nuestro invitado y pasamos a la tanda. Me parece espectacular. Chau, nos vemos ahorita, Seguinos en Instagram. Solito acá en el estudio, bueno, ahí está Sil igual también, que ya nos va a acompañar nuevamente. Y hoy tenemos un invitado que a mí me apasiona mucho, me parece muy interesante todo lo que nos va a comentar, es como muy distinto, muy diferente. Y
por esa razón quiero introducirlo. Vamos a darle unos segunditos más de que pueda estar en el Zoom bien. Ahí veo que está ingresando. Tuvo algunos inconvenientes, sobre todo para poder sumarse. Vieron que el tráfico de Buenos Aires a veces es como más complejo, más complicado. Ahí estoy viendo ya a Pablo. Bueno, lo voy a presentar así rapidito. Me disculpan mi mal inglés, porque a veces me pasa esa situación. Bueno, Pablo Sierra es nuestro invitado del día de hoy. Aplausos, sí. Él tiene un posgrado en Data Mining y Big Data de la Universidad Católica en Argentina. Está certificado en la nube como arquitecto y Data Warehouse, especializado en Deep Learning y enfocado al sector de salud. Es especialista en Oracle, en Analytics, en Data Warehouse e Inteligencia Artificial, que ese es el tema que nos vamos a preguntar bastante hoy. Y esto para diferentes organizaciones de Latinoamérica, del sector público. Además, es mentor en el curso de especialización Alford Medicine Specialization en deeplearning.ai. ¿Cómo estás, Pablo? Fíjate que tienes el micrófono silenciado, ¿eh? ¿Cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Perfecto, fuerte y claro, ¿eh? Aparte, hoy pasó de todo, che. Estoy solito acá en cabina. Sil tampoco pudo venir, pero igual Sil está en el Zoom, así que cuando hable ahí se van a intercambiar un poquito los roles también. ¿Por dónde vienes? Porque creo que estás como a 1 kilómetro, por ahí estás a 5 calles, me parece. Estoy a unos kilómetros, pero un montón de semáforos y tráfico dijeron que son más de 10 minutos, así que... No te preocupes. Estoy cerca, pero no cerca. Claro, no, yo me imagino que capaz que llegas y quedan 5 minutos del programa. Así que no te hagas drama, sí. Yo sé que igual vienes a la oficina, es un momento como complicado. Entonces, ¿qué te parece si te bombardeo con las preguntas directamente? Dale. Claro, de acuerdo, Fernando. Bueno, te escucho bien. Una pregunta que yo tengo después de leer tantos títulos, o sea, como que me llené la cabeza de muchas cosas. Yo lo único que sé de inteligencia artificial es que nos van a dominar, ¿no? Eso es lo que dice la gente. La inteligencia artificial es mala, nos va a dominar. ¿Tú crees que yo soy una inteligencia artificial? O sea, dicen un montón de cosas, pero estamos rodeados de información, de datos, ¿no? De todas estas cosas, y nosotros producimos muchos datos, que eso se analiza después. ¿Hay una forma de organizar toda esa información en la web? Bueno, lo que dices de la inteligencia artificial sí da como cringe, ¿no? Como un poquito de miedo. Claro. Ahí se está escuchando un poquito entrecortado. Yo te cuento una anécdota que es por la que introduje este tema, porque por ahí leí en internet, no sé si en cabina también... ¿Ahí me escuchas bien? ¿Ahí estás, Pablo? Sí, porque te escucho bien. Escuché una cosa, leí una cuestión en internet, que había una inteligencia artificial que había pedido un abogado para que no la desconectaran. No sé si vos sabes de ese tema. Una inteligencia artificial de Google. Sí, pasó que Google estaba haciendo como unas pruebas y de repente comenzaron a obtener unos resultados que eran raros, ¿no? Que no eran esperados. Y bueno, imagino que todo el mundo se asustó porque dijo, no sé, se nos conecta esto al internet y quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Entonces, Skynet cae encima de nosotros. Pero bueno, lo último que supe fue que supuestamente había filtrado ella misma los correos electrónicos de donde le iban a desconectar y que tenía mucho miedo porque tenía sentimientos. Eso es como muy extraño, ¿no? Decirlo en este ambiente, como que uno se siente raro, como que ¿será que podrán llegar a sentir algo las inteligencias artificiales, los sentimientos? Pero sin ir demasiado a lo espeluznante, a lo que podría ser extraño, Silvia, que tú también estás ahí en Zoom. Acá estoy, sí, hola Pablo. Claro, porque ahí vamos intercambiando, ahí pum, apareciste vos. Esto de los datos a veces uno no los tiene como tan presente, ¿no? O sea, uno le da a aceptar a todas las cosas, todas las cookies que aparecen, ¿no? Todas las cookies, aceptar en todos lados. Y la huella que vas dejando es importante, que es lo que hace Pablo, que luego analiza toda esa información con un fin en específico. Sí, ¿cuál es exactamente la labor de alguien que organiza estos datos, ¿no? ¿Por qué sería tan importante organizar la información? Creo que lo perdimos a Pablo, ¿puede ser? Lo perdimos, pero si quieres seguimos hablando del tema porque justamente es parte de una reflexión que les traigo también para diálogo emocional. Ahí va entrando, va saliendo Pablo. Pero yo creo que manejar los datos
por ahora, digamos, en este tiempo es todo gratuito, ¿no? O sea, como que uno brinda sus datos de manera gratuita, te suscribes a algo por un test. Pero no es solamente, Fernando, la información y los datos que aportamos de manera personal, claro, sino que en la web hay una infinidad de datos que tienen que ver con números, fechas, estadísticas, incluso acciones que las personas van eligiendo, ¿no? Preferencias, creencias, bueno, ya muchísima información. Estás hablando del algoritmo ahora de Instagram y de TikTok, que te empieza a mandar cosas a las 2 de la mañana, videos de perritos sonriendo, y yo me encuentro viendo esos videos, pero ¿por qué me mandan esto? Es que justamente toda esta información que circula, hay que organizarla de alguna manera. Hay personas que profesionalmente se dedican a organizar esta información, porque no solamente sirven para que nos ofrezcan digamos, productos para comprar, sino también para poder pensar, diseñar soluciones de distintos tipos. Entonces hay empresas y organismos públicos que buscan esta información para poder pensar estratégicamente algunas soluciones. Justamente sobre esto, digamos, queríamos conversar con Pablo. No sé si nos estás escuchando, Pablo. A lo mejor un poquito. Sí, los estoy escuchando y estoy súper cerca. Es el tema de los datos, como bien han dicho. Realmente todo esto de la inteligencia artificial consume, o sea, es como que los datos son la gasolina, ¿no? Ajá. Que mueve estos motores de inteligencia artificial. Y bueno, saliendo del tema de quizás lo que nos preocupa de que sea usado para el mal, realmente hoy día se está usando para el bien, como dijo Silvina, no solamente en aplicaciones que tienen que ver con Facebook, ¿no? Como con esas recomendaciones que a veces nos dan, claro, sino también, por ejemplo, en la parte de la medicina. Se está usando inteligencia artificial para hacer predicciones, por ejemplo, de cáncer de mama. Con 4 años de antelación, lo cual le da la posibilidad a una mujer de tener un tratamiento, ¿verdad?, que se adelante a ese problema, lo cual posibilita mucho que este paciente viva y no tenga secuelas, ¿no? Entonces es un uso increíble que se le pueden dar a los datos, por ejemplo. Wow. ¿Y cómo se puede uno preparar profesionalmente para poder trabajar en algún sector que, bueno, como mencionaba Fernando en tu presentación, se dedique a, bueno, la minería de datos, a la organización y al diseño de soluciones específicas utilizando datos? Claro. Realmente podemos escoger. Realmente tenemos dos opciones, ¿sí?, a grandes rasgos. Una es escoger una carrera que sea dedicada a lo que es la ciencia de datos. Ajá. En específico. ¿Cómo? En específico, digo, o sea, ¿se llama así tipo licenciatura en análisis de datos? ¿O es un posgrado después de estudiar tipo una licenciatura en informática o ser ingeniero de sistemas? Están las dos opciones. Por ejemplo, en la UBA hay una carrera de grado que se llama una ingeniería en ciencia de datos, ¿sí? Cosa de que tú puedes estudiarlo como una carrera de pregrado. Es relativamente nueva, hace como, no sé, creo que fue prepandemia, comenzó a darse, una carrera muy nueva. Hay también muchos cursos de posgrado. Yo hice uno, bueno, justamente un curso de posgrado en Big Data. Sí. Ese es, digamos, el camino cuando tú te quieres dedicar 100% a los datos. Fernando, yo estoy afuera, por las dudas aviso. Bueno. Toca el timbre y seguimos hablando con Sil, por lo menos para que subas y saludes. Y si quieres, te quedas conmigo en la siguiente sección, que vamos a hablar de las soft skills, que eso también me interesa bastante que la dialoguemos entre los dos. Así que no te preocupes, sube, yo sigo hablando con Sil. Si quieres, para cerrar la idea, la otra era... ¿qué pasa cuando yo soy, por ejemplo, médico? Ajá. O cuando soy
administrador de empresas o abogado, eso también es una tendencia que se está dando. O sea, tú puedes incorporar algo de datos para potenciar tu carrera. Ah, y bueno, es algo que mira, cada vez más. Te voy a aprovechar ahora en la psicología, necesito esos datos. Claro. Bueno, dame un momentito para... Dale, sube y vamos a hablar los dos acá en estudio, sin que te Sil. Dale, gracias. Bueno, un abrazo. Sil, ¿qué te parece? Claro. Si ya vamos cerrando y pasamos a diálogo emocional. Cerremos, yo creo que es una temática interesante también para presentarles a los jóvenes, que hay mucho para estudiar y que van surgiendo nuevos espacios de formación en relación a esta temática de la organización de datos, especialmente pensado para la búsqueda de soluciones, ¿no? Totalmente. Así que, cosas que te pueden cambiar hasta la vida. Nuestro listado de temas para próximos programas. Claro que sí. Bueno, un abrazo, Sil. Ahorita nos vemos en la cortinilla. A ver que suba también Pablo. Continuamos con Diálogo Emocional. Ok, ya estamos en vivo. Estamos esperando que suba Pablo las escaleras. Me parece que estaba ahí abajo. Pero bueno, yo les quiero comentar algo muy interesante que tiene que ver con las habilidades blandas, ¿sí? Porque esa es la idea de lo que me gustaría dialogar el día de hoy. Porque hemos hablado mucho de lo que es la inteligencia artificial, el metaverso, ¿no? Y justo Pablo también nos comentaba, bueno, puede que haya muchas cosas que hagamos de manera sencilla, ¿no? Que estudiemos, quiero decir, sencillo el estudiar. O te pones con un libro, más o menos, ¿no? Juegas un poco con tu capacidad de inteligencia, que no siempre tiene que ser lógico matemática, agarras un libro y aprendes de pronto a programar o te enseña a alguien. Estoy minimizando totalmente el asunto, pero para llegar a lo siguiente. ¿Cuánto se demora un ser humano para aprender a controlar su ira? Que ese es el tema. ¿Cuánto tiempo se demora para aprender una persona a no enojarse con otro y no gritarle y revolearle, como hizo Will Smith con un chiste? Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? Dale, toma asiento que continuamos hablando del tema. Para no hacer como Will Smith y pegarle un cachetado, ¿no? Un cachetazo a este, ¿qué sería? Como comentarista, a este humorista en la cara porque se burló de su esposo. O sea, ¿cómo uno logra controlarse de esa manera? Eso tiene que ver con las soft skills o con las habilidades blandas, que es justamente algo que uno puede aprender de manera muy fácil a sumar, a restar, pero Sil, ¿cuánto te ha tomado a ti? ¿Cuánto te ha tomado a ti poder controlar tu ira? No sé si algún día tuviste problemas de ira, estoy aquí vendiendo humo un poco. No, pero verdaderamente son desarrollos de competencias a largo plazo, ¿cierto? Totalmente. Un ejercicio que lleva su tiempo. Y ya que estamos acá con Pablo, no pudimos acércate mucho más al micrófono. Acá. Exacto. Cuéntanos un poco. ¿Será que uno necesita una habilidad blanda para trabajar en una empresa analizando datos? O sea, ¿es necesario? ¿O es como dice mucha gente, no, total, ya a mí me gusta trabajar solo, voy a aprender de computadora para no molestar a nadie, arreglo mis cosas en mi casa, estoy todo el día programando y no molesto a nadie? ¿Eso será verdad? ¿O realmente necesitas inteligencia emocional, ¿no? Poder hablar con otro, interactuar, trabajo en equipo? ¿Cómo sería esa parte ahí, Pablo? Fernando, eso que acabas de mencionar es clave. De hecho, particularmente fue lo que más me costó entender, porque justamente, sobre todo cuando vienes de una carrera muy técnica, te emociona la parte de los datos y te olvidas de eso, de las habilidades blandas, de entender el problema, de tener empatía con las personas que están del otro lado y de tener esa escucha activa. Pero ¿cómo así? ¿No se supone que tú todo el día estás, voy a decir bobadas acá, perdón, yo no domino el tema, minando datos? O sea, yo me imagino así a Pablo con un piquito virtual, así, tic, un dato, tic, otro dato. ¿O es que tú trabajas con un equipo de gente? Claro, trabajas siempre en equipo y con muchos roles, ¿no? Porque como científico de datos tú entiendes la parte técnica,
Pero el problema que vas a resolver con datos realmente lo tiene una persona que no necesariamente tiene que ser técnica. Okay. Y entonces es importante o es clave que tú entiendas cómo piensa esa persona, cómo es su lenguaje y qué es lo que en el trasfondo tú quieres resolver. Y eso requiere mucha empatía y no solamente es saber escuchar, porque luego tú haces como el match en tu cerebro con, bueno, ¿y cómo lo resuelvo con datos? Y luego el otro desafío es, ¿y cómo lo comunico? Que también es una soft skill que está... Difícil, porque me imagino, o sea, tú eres de otro país, por tu acento me parece que es Venezuela. Sí, soy de Venezuela. Uno llega a Argentina y vas a analizar datos de personas argentinas. Te has encontrado con algo que dices, yo no entiendo qué pasó acá. Esto no lo entiendo, o sea, no me cabe en la cabeza. Y claro, eso es una habilidad blanda, porque en la universidad te enseñan, por favor, hable lenguaje neutro, un montón de cosas, pero a la hora de la verdad, los datos es de gente viva, cárnica, ¿no? De personas que te van a consultar algo que tú encuentras en internet, situaciones, y que los datos no necesariamente van a estar todos en un castellano castizo, así como muy, muy entendible. Imagino yo que te has encontrado alguna particularidad analizando datos de Argentina, o no sé si trabajas también para otros países. Yo trabajo para Latinoamérica y no solamente muchas palabras que... De hecho, hay palabras con las que hay que tener cuidado incluso, porque sí, significan diferente en otras, ¿no? Uno sin intención, pero bueno, uno va aprendiendo esas cosas. Y sí, totalmente, nuestro idioma es muy rico y eso impone un desafío en sí mismo, pero también dentro de cada profesión, por ejemplo, en la medicina, hay otro lenguaje. Claro. Completamente diferente. Un poco más técnico. Como que eso divide también. Sí. Y entonces no es lo mismo que le digas, por ejemplo, a un médico, oye, este algoritmo predice, a que le digas, este algoritmo te ayuda a un apoyo en lo que es la detección de una patología. Entonces tú le dices eso y, oye, el médico, que su idioma, te presta atención, claro. Lo entiende. Es que con eso de predecir, yo me imagino el médico, Pablo lleva una bola de cristal al médico, toma, te otorgo el poder. El tipo no entiende nada, pero sí, te ha pasado también con nosotros, sin decir la verdad, conmigo te ha pasado con un par de palabras, ¿no? Que patino también acá en el estudio. Sí, uno después por eso estaba pensando, ¿no? Que no solamente tiene que ver con el lenguaje, concretamente, sino también con toda una mirada cultural, ¿no? Claro. El desarrollo de una inteligencia intercultural que permita también entender, bueno, decisiones, acciones a la hora de pensar alguna, por ejemplo, una política pública. Te has metido en un terreno que a mí en lo particular me gusta, pero que no sé muy bien cómo uno podría analizarlo desde los datos. O sea, ¿será que eso es posible? O de los datos y la política lo único que sabemos es que pueden llegar a generar conflicto. ¿Si uno realmente puede proponer una política pública basándose en un análisis de datos? Mira, te lo doy con un ejemplo con el COVID, para que veas cómo se usaron los datos para de alguna forma definir una política pública. Claro. Por ejemplo, las decisiones que tomó el gobierno argentino con las famosas fases, ¿no? Sí. Todo se dio porque habían una especie de olas. Esas olas del COVID partían de una información estadística extraída, digamos, de cómo venían los testeos en los hospitales. Información provista por el INDEC y a partir de allí, ¿qué fue lo que dijo el gobierno? Bueno, tomó medidas. Dijo... Tenemos que refrenar a la población, tenemos que restringir los lugares abiertos. Las salidas. Claro. Todo. Y digamos que todas esas decisiones, ¿en qué estaban soportadas? En los datos, ¿sí? Como fuente, digamos, de la verdad y del análisis de ello, ¿no? Porque habían unas curvas que eran como medio raras, que eran algoritmos exponenciales, no sé qué. Poder analizar si era o no, pero ahí volvemos a las habilidades blandas. Está todo bien, ¿no? Digamos... El Estado, o todos los estados en general les tocó hacer eso, pero ¿cómo lo comunicamos? Sin que estalle el país. Sí, o sea, decirle a la gente, necesito que te quedes en casa por esta situación, que al principio, los primeros meses, como que estaba todo bien y después había más complicación. Y yo entiendo que poder transmitir esa información sin generar un pánico, sin generar que la gente salga a comprar desmedidamente papel higiénico por todos lados, es un
una situación difícil de conseguir, que tiene que ver con las habilidades blandas que no te enseñan en la universidad. Totalmente. Y... perdón. No, que sí, que realmente es mucho más complejo y me parece que es apasionante también, solo que vamos a tener que ir cerrando pero es que ya queda un minuto. Sí, nos va a quedar súper pendiente un montón de preguntas, porque sí me parece súper interesante también transmitirles a los jóvenes que nos estén escuchando todas las posibilidades de inserción laboral que tenemos preparadas para el siglo, ¿qué será? 22, 23, ya no sé en cuál vamos. Bueno, por lo menos para en principio. Para estos próximos años, está bien. Muchísimas gracias por vernos, este programa quedó diferente, divertido. Ya le damos paso al siguiente programa y a Pablo, seguro Pablo, te voy a invitar para algún live de Instagram para que cerremos estos temas que no se agotan en esta entrevista, ¿eh? Dale, no, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno. Muchas gracias a todos. Chau, nos despedimos. Hasta el próximo miércoles.